Soy Daniel Gámez y esto es Ellas en el Aire, un espacio para educar, concientizar y visibilizar la agroindustria y sus protagonistas. Muy bien. Vente, Huasteca, vamos a grabar el último episodio de ¿Qué opinas de? Con Ilse. El último del día. El último del día, pero esperemos que no sea el último de su día, entonces, para que escuchen más episodios. Bueno, el último de esta ronda de grabaciones que nos aventamos en Mochis, Ilse y yo. Oye, Ilse, ¿qué onda con Mochis? Que estamos en diciembre y no hace frío todavía. Ay, no sé. Con eso de que las lluvias llegaron como por octubre, noviembre. Entonces el frío va a llegar como en febrero, marzo del próximo año. Sí. Bueno, lo importante es que llegue pero no afecte, entonces que llegue cuando quiera. Sí. De hecho, en Puebla hay muchas heladas. Sí. Está habiendo muchas heladas. Sí, hasta los pobres nopalitos se están helando. Sí, mandaron fotos mis papás y... Sí, está muy feo las heladas. Y constantes, súper constantes. Bueno, el tema y el último tema del día es ¿qué opinamos de la educación agrícola y rural? Y vamos a empezar con la pregunta de ¿cuál es la importancia de educar a las comunidades rurales sobre prácticas agrícolas sostenibles? Y cómo pueden mejorarse los programas educativos en este sentido. Si quieres, inicio yo porque te he hecho iniciar los dos últimos. Te he aventado el ruedo. Dale. Mira, hace poco escuché, y con esto quiero empezar porque va relacionado a la pregunta, que las comunidades más pobres a nivel mundial son comunidades rurales. O sea, y dice la persona que hacía el comentario de cómo era posible que siendo comunidades rurales ricas en recursos sean pobres monetariamente, pues según pues las organizaciones que hacen estos estudios. Y menciona precisamente que uno de los factores o pilares claves porque estas comunidades están como en estos, en pobreza, vaya, es precisamente por la educación que reciben. Entonces puedes tener el recurso natural, trabajarlo, etcétera, pero pues si no tienes una educación, pues difícilmente puedas concretarlo a ser próspero, porque la prosperidad y la sostenibilidad pues al final van de la mano, que es el tema precisamente del episodio. ¿Qué opinas de esto? Entra un poco en controversia. Creo que, o mi opinión al respecto es que depende mucho también de la necesidad, ¿no? O sea, hablamos de zonas rurales que si son autosustentables, o sea, no necesitas tener un Lamborghini para ser feliz. Pues claro. O sea, ¿me explico? Sí. Entonces, así también me hace ruido el cómo hacen esos cálculos y cómo comparan. O sea, sí, espérame, ¿no? Ellos no necesitan un Lamborghini, o sea, son felices, comen, tienen un plato, 3 platos al día en su mesa, cada una de las personas. O sea, es ahí donde deberían de fijarse, el primer punto. Pero donde sí estoy totalmente de acuerdo es en la educación. O sea, y regresamos y recapitulamos muchísimos otros episodios que hemos hablado, desde el uso de agroquímicos correctamente, ¿no? El EPP, el que esté informada la gente para qué y cómo se cultiva una simple hierba de olor, ¿no? O plantas aromáticas. Entonces, es un tema que sí es mucha responsabilidad también de nosotros, ¿no? O de las comunidades enterarse, pero segundo es que también cómo les llega esa información. Entonces, hablemos de que esas comunidades rurales o no tienen acceso a internet, que hoy todo, o sea, bueno y malo es que todo se mueve por medio de páginas de internet, etcétera. Entonces, esa gente que no tiene acceso a este servicio se ve limitado. Entonces, creo que implica mucho, además de educación, implica además otras cosas o servicios que esas personas no tienen, ¿no? Y que no permiten llegar o ese flujo de información más concreta y rápida, ¿no? Y es que, bueno, si mencionas algo bien importante, ¿no? O sea, al final, hoy en día casi todo está en internet, pero al final, bueno, tú y yo que andamos en comunidades rurales, nunca tenemos nunca hay señal. No. O sea, tienes que llegar como
a ciertos puntos del pueblo para poder tener acceso a señales de internet. Y sobre todo, mi opinión es que la sostenibilidad sí va muy ligada de la educación, que aunque no es uno de los 3 pilares de la sostenibilidad, pues al final está el tema económico dentro de estos 3. Y muchas veces, pues de alguna manera, hasta para el simple hecho de administrar tu hogar y finanzas adecuadamente, pues en algún lugar lo tienes que aprender. Claro. Y también con este tema de educación, puede educarte desde el técnico que viene a tu zona y platicarte algún tema, o precisamente por otros medios como comunicamos de internet. Pero otra cosa también es qué tan permeable es esa información a toda la comunidad. Y con esto sale y me acuerdo de precisamente hay una doctora en el colegio de posgraduados que una vez platicando con ella me compartía cómo ellos capacitaban en las comunidades. Y dice que agarraban a un grupo de productores influenciadores de la zona y los enseñaban de maneras muy concretas sobre un tema, y al final esa persona terminaba siendo un exponente del tema en su zona, porque lo preparaban a tal manera para que Juanito Pérez fuera el experto del gusano, ¿no? Del gusano COVID. Entonces, es como de alguna manera ellos permeaban la educación como a toda la comunidad. Porque también eso es otra cosa. Vamos a suponer que existen 100 familias y se acercan 2, 3 a una capacitación, pero se queda en ellos porque ellos ya no tienen la capacidad de transmitirlo, pues cómo llegamos a todos y de manera oportuna. Sí. Sí, y yo creo que también, o sea, es mucho de la responsabilidad de uno estar informado, ¿no? Pero también es el empuje que le damos como nación a que esta información llegue, ¿no? Y regresamos al tema de apoyos gubernamentales. O sea, no hablamos nada más de temas monetarios, sino que ahí hay muchos programas, ¿no? Estatales y también federales que llevan esta información, que llevan a personas profesionales y todo. Pero vamos a lo mismo, el seguimiento siento que es el que nos falta. Y pienso que también a veces no aterrizamos la idea del por qué estamos haciendo estas capacitaciones. O sea, de repente vamos a una comunidad que le están enseñando a hacer cultivos hidropónicos y están en el desierto. Sí, y es verdad. Entonces, o sea, me dio risa porque es verdad. Sí. Incluso no aplica solo al agro. Una vez estaba escuchando de un grupo de gente que quería hacerle casas en una comunidad a la gente, pero de materiales de calientes, que la gente no estaba, pues no son su zona, y terminaban regresándose a las casitas que tenían porque pues para ellos eran más confortables. Y al final pasa también en el agro. Y otra cosa también, y volviendo a esto, y aquí sí voy a hacer el paréntesis porque luego ahí dicen cosas, es como no es general, pero hay casos de que el programa, por ejemplo, es un programa financiado, no sé, pues por X, y porque Juanita es mi amiga, mi hermana, la contrato, pero no tiene ni idea de lo que está hablando. Exacto. O sea, es como, ok, le estás invirtiendo recursos a un programa que el programa es bueno, el fin quizás es bueno, pero el cómo no, por cómo lo estás haciendo. Claro. Y así hay muchos, no sé si a ti también te ha tocado. Sí, bastantes. Y ahora que tocas el tema, les comentaba que mi mamá es parte de Sembrando Vida, ¿no? De las beneficiadas. Entonces, pero mi papá sí siembra, ¿no? Sí tiene un tractor que también gracias al gobierno parte de fue financiado. Entonces sí lo aprovechan, pero le tocó muchos casos en los que van a meter papeles o escrituras para que nada más les den el apoyo, o sea, 2,000 pesos de apoyo, y hacen ese trueque con tal de tener el dinero y no van nunca a las asesorías, no aprovechan. Y, o sea, es lo que yo digo, ¿por qué la gente solo se fija en eso y no se fija en el impacto posterior que tiene, ¿no? O sea, bueno, a ver, me van a enseñar cómo sembrar. ¿Qué pasa si con esos 2,000 pesos
acondiciono un espacio de 10 metros cuadrados y pongo chiles y los vendo. ¿Cuánto voy a sacar a la larga? O sea, siento que también es parte de ese seguimiento que hace falta, el llevarlos más allá, no nada más con tu plantita, siémbrala y cuídala. O sea, no, vas a tener ganancias de eso que vas a estar sembrando. Sí, incluso era lo que te decía hace rato, deberíamos ir más allá del no solo siembro y ahorita obtengo, sino el cómo transformo eso, o sea, cómo lo mini proceso, cómo hago una salsa y la conservo, o sea, porque al final, digo, para los que no, yo una vez de curiosa y sin qué hacer, yo creo, me puse a buscar como qué era Sembrando Vida, pero desde qué dice gobierno de qué es Sembrando Vida, o sea, no el vecino, mi amigo, no, o sea, por qué se hizo y para qué se hizo, ese tipo de cosas. Y creo que si solo es sembrar, pues no te están cumpliendo muchas cosas de los objetivos que tienen. Sí. Entonces creo que eso es importante hacerlo y sobre todo y aquí también creo que entra algo muy ético porque, ok, te doy de alta, ni cumples los requisitos, pero eres del mismo rancho que yo. Y como a ti te dan 2, pues yo me quedo con 500 porque yo hice que te aprobaran el trámite, ¿no? Y pasa. Entonces es como, pues realmente a dónde estamos llegando, qué queremos hacer con eso. Y también aquí entra el tema de prácticas agrícolas, el tema de cómo educamos en prácticas agrícolas. Hoy en día hay muchas prácticas agrícolas, y hago entre paréntesis para el que no nos ve, nuevas, que se están compartiendo en las zonas. Y mucho productor te dice, pues son prácticas que se hacían milenarias, ¿no? O sea, no son prácticas nuevas que se dejaron de hacer en muchos casos por los cultivos, pues, extensionistas. Sí. Entonces, creo que muchas de esas prácticas hoy en día no están peleadas con las prácticas actuales, y que incluso se pueden como entrelazar unas con otras. Y me gusta mucho la frase de Paula, te mando saludos, Paula, que dice, no es ni una cosa ni la otra. O sea, muchas de estas pues son prácticas que ayudan unas a otras, siempre y cuando sean buenas y no en contra del medio ambiente, como muchas prácticas que existen de quema de cultivos que no tienen nada que hacerse eso, o sea, otras cosas. Entonces, y aquí entra el tema que precisamente también hablamos un poquito en el episodio, uno de los episodios anteriores, de la concientización que tienen. Porque a veces te puedes deshacer como productor, bueno, como capacitación, viéndolo del otro lado, y sale la persona igual que como entró y sigue haciendo las mismas prácticas, y tú así de... Sí. No, o sea... sí. O sea... Y también, digo, aquí es algo que a mí me toca ver seguido, y los invito a ti, si me estás escuchando y viendo, a hacer conversiones de unidades. Hay veces que sacamos cálculos como productores de precios litros a litros o kilos a kilos, y te están dando la mitad de un producto por otro. Sí. O hablaba hace un momento con unos amigos precisamente que se dedican a hacer aplicaciones, y les decía, oye, ¿qué es mejor? Aplicar un producto concentrado, que entre comillas cuesta más caro, y entre comillas, porque no lo es a veces, o aplicar 10, 15 litros de otro producto porque es más barato, pero a veces tienes que pasar el tractor otras 2 veces, o vas a gastarte doble mano de obra. Sí. Entonces, es una de las cosas que, hablando de educación, personalmente más me cuesta, porque es más fácil, pues eso, comparar kilo a kilo que concentraciones a concentraciones, hablando de productos, por ejemplo, del mercado. Entonces, así yo creo que quien nos escucha y se dedica a capacitar o a educar al campo se enfrenta en algunas veces. Y sobre todo también compartamos con el productor lo que él nos pregunta, y no como, ahí te va y es esto, sino el porqué de las cosas. Sí, de hecho, regresando un poco a cuando mencionaste sobre
los capacitadores. Creo yo que más un Sembrando Vida nos hace falta un semillero, ¿no? Sí, o sea, que el gobierno invierta en agrícolas o productores grandes, ¿no? Que le diga, bueno, o medianos, y que te diga, bueno, tú vas a ser mi capacitador, ¿no? Yo te voy a dar el apoyo para que si quieres que sea en infraestructura, pero vas a agregar en tus colaboradores a estas personas que tienen una empresa menor que la tuya para que aprenda, ¿no? O que ya tiene todo o está poniendo en forma para que en unos 2 años esté ya consolidada su empresa, pero necesita asesoría, necesita una capacitación. Entonces te voy a mandar este número de personas para que las capacites, para que les des seguimiento, para que les enseñes hasta de temas financieros, ¿no? Como lo dices, o sea, calcular unidades, desde qué te conviene más, por qué, cuánto, cómo, cuándo, hasta incluso saber lo suficiente del agua, ¿no? O sea, cuántos litros prefieres aplicar en un dron que cuántas pasadas con un tractor. Entonces, porque eso también es un tema, ¿no? La sequía que ahorita la estamos enfrentando y que tal vez muchos agricultores después de la sequía valoraron el agua. Sí. Entonces, creo yo que parte de la educación es, o como decían los abuelitos, ¿no? La experiencia hacia el maestro. Sí. Y eso es lo más importante para la educación. Y es que, digo, nosotros nos enfocamos mucho como en el campo, como en la producción, etc. Pero, por ejemplo, hay productores que no saben cuál es el costo por unidad. O sea, o le puedes preguntar a alguien, oye, ¿cuánto le cuesta el kilo? Así, un ejemplo, ¿no? Pues 1 o 2 pesos. O sea, ¿cuál es la diferencia entre 1 y 2 pesos? O sea, estás hablando del 100%. O sea, no hay manera que si ves eso como un negocio, le diga yo al del negocio, pues puede que nos salga 100% más o 100% menos. Sí. O sea, entonces, como bien mencionas, hay muchos temas que necesitan el productor o el agroempresario, como lo veas, saber. O sea, no solamente es producir. Claro. O sea, la producción es una parte de una empresa, pero tiene el área administrativa, tiene el área de calidad, tiene el área de compras, o sea, y cada área debe estar especializada. Claro. Entonces, eso es lo importante aquí, capacitarse. Entonces, yo hago esa invitación de que hay empresas en el agro que se dedican a capacitar, dependiendo ahora sí que del tema que tú quieras. Sí. Y eso es lo importante, porque, claro, lo mejor es que vayas a la escuela, claro, cuentas, pero si ya no tienes la manera o no estás en el sector donde tengas tus posibilidades, pues tú lo decías, o sea, hoy a la vuelta de una página de internet está el conocimiento. Sí. Y creo que también parte de esto es la educación que tenemos al alcance, ¿no? O sea, desde que somos jóvenes, pues los que tenemos oportunidad de ir a una universidad, que platicábamos hace un rato, ¿no? O sea, yo los voy a invitar a que vayan a estudiar y aprovechen universidades de gobierno gratuitas, y hay muchas ya en varios estados. Hoy me dediqué como a buscar a ver cuántas universidades hay de agronomía en todo México, y casi en todos los estados hay. Sí. Entonces, digo, está padre que ya hay tantos programas que nos estamos enfocando en esa actividad primaria. Y solamente como a retroalimentación también a esas escuelas, y pues yo soy chapinguera, ¿no? Me tocaron muy buenos maestros. No podría hablar ahorita qué tipo de profesores hay. Todavía hay algunos de los que me tocaron a mí. Pero veo que podrían tal vez mejorar en tener una cartera de profesores con experiencia en campo o fuera de. De verdad que eso abre muchísimo los ojos. O sea, te da el panorama real de lo que se vive en el agro mexicano. Entonces, y sabes que yo voy a sumar a tu comentario algo que me causó ruido ahorita que lo dijiste. A veces las materias que vemos en la escuela las vemos súper alejadas de la realidad. Claro. O no vemos la materia que está cercana a la realidad. Yo hace poco fui a Chapingo, precisamente, y una chica, yo le preguntaba que si qué era la agricultura sostenible, ¿no? Entonces, ella me da un concepto. Y yo le pongo ejemplos y como que no los dimensionaba. Le digo, pues es que al final eso es la agricultura sostenible. Y otra cosa también, digo, ya para cerrar
el episodio. También, no voy a decir el nombre de las empresas porque no patrocinan este podcast. Pero si les interesa, mándenme mensaje. Hay 4 empresas en México que son de las más grandes en México, que en sus páginas de internet pueden buscar agricultura regenerativa y hay cursos gratis. Uh-huh. Y literal, son gratis, se meten y les da ahí un pequeño cursito de agricultura regenerativa, no importa la escala de producción que tengas. Uh-huh. Entonces, como comenta Ilse, si tienen la oportunidad de ir a la universidad y están siempre es edad, hay edad para ir a la escuela. Entonces, háganlo. O si no, si quieren empezar a hacer ese tipo de prácticas, busquen en esas empresas que les digo que son muy grandes, tienen estas secciones de agricultura regenerativa específicamente y les enseñan cómo aplicar o qué prácticas aplicar. Entonces, vayan. ¿Algo para cerrar el episodio que les quieras decir? Que se acerquen a expertos, ¿no? Incluso si tienes la intención de tener alguna empresa, de empezar a producir, seguramente tienes algún ejemplo o modelo, ¿no? A seguir. Acércate. Yo creo que todos vienen de ahí, ¿no? La mayoría viene de ese punto cero. Entonces, estoy segura que no se van a negar a dar una plática, a decirte sus experiencias. Y aquellos que están del otro lado, sea abierto. O sea, para todos hay lugar, ¿no? Para todos brilla el sol. Y vamos en busca de esa sostenibilidad como país y como localidad y como todo. Entonces, creo yo que hay muchos de ambas partes que estamos dispuestos a preguntar y colaborar. Muy bien, bueno, si este episodio te gustó, compártelo. Si quieres que hablemos de un tema en específico, bueno, si te demos nuestra opinión de un tema en específico, también haznoslo saber. Y con gusto, Ilse y yo vamos a hablar al respecto de él. Barbaridades, bueno, malo. Cierto, falso, pero es nuestra opinión. Entonces, hasta aquí queda este episodio. Un gusto que estés aquí acompañándonos de nuevo. Bye. Bye. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar un episodio más. Si todavía no sigues y activas la campanita del podcast, te invito a hacerlo para que te lleguen las notificaciones. Hazlo. Si todavía no me sigues en redes sociales, me puedes encontrar como @DaniaGames en todas las redes, solo en TikTok como @EllasEnElAgro. Y si quieres ver algunos episodios y entrevistas, lo puedes hacer en YouTube. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio. Les mando un beso. Chao.